Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestra quinta píldora Educaréis especial para docentes de primaria y les quiero compartir que el día de hoy vamos a ver un material que fue realizado para trabajar el tema del consentimiento, la privacidad y la integridad física. Eh, Esta cápsula, que es como les llamamos a lo que subimos en Telegram, es una vista de lo que compartimos ahí. Esta la compartimos el 28 de enero del 2022 y les quiero compartir que las ideas clave y los objetivos de aprendizaje propuestos por la UNESCO para trabajar los temas de consentimiento, privacidad e integridad física contribuyen al desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades, por ejemplo, comunicarse de manera asertiva para mantener la privacidad y contrarrestar la atención sexual no deseada. Es un ejemplo de un objetivo de aprendizaje que propone el libro de orientaciones técnicas internacionales para la educación integral en sexualidad que propone la UNESCO y otros organismos internacionales. Regularmente lo que hacemos al presentar esto es una imagen, el título, una pequeña introducción y después les proponemos una serie de actividades. En este caso, proponemos un plan de clase dirigido para sexto grado y hacemos un tratamiento de un contenido de español, transversalizando temas de educación integral en sexualidad. Pero les digo que esto es muy breve, entonces lo que hacemos regularmente es acudir a nuestro sitio Educaréis para darles elementos más amplios, porque el espacio para Telegram es muy pequeño y aquí hacemos un tratamiento más puntual de este tema. Fíjense, también vamos generando una descripción de los videos que les vamos compartiendo y también vamos construyendo como les hablaba aquí, de un plan de clase. Bueno, ya les mostré cómo es el, el contenido en nuestro sitio Educaréis y ahora les mostraré el plan de clase para que vean cómo desarrollamos paso a paso nuestra actividad. Bien. Aquí tenemos el plan de clase. En la parte superior lo que colocamos es a qué nivel educativo se refiere. Primaria alta le ponemos PA. Para sexto grado, español, y es nuestra primer cápsula en esa asignatura, en ese nivel. Y entonces el libro de SEP trabaja las páginas 97 a 107 con en español, en el bloque 2, con un contenido que se titula Adaptar un cuento como una obra de teatro. El eje es literatura y los aprendizajes esperados son reconocer la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencian de los cuentos. Usa los signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para la entonación en la dramatización.
Esto es lo que propone la SEP y con lo que vamos a transversalizar nuestros contenidos, nuestros conceptos clave, ideas clave y objetivos de aprendizaje de educación integral en sexualidad son los siguientes. Ya les había nombrado el concepto clave: consentimiento, privacidad e integridad física. La idea clave: es importante entender qué es la atención sexual no deseada y la necesidad de tener privacidad al crecer. Los objetivos de aprendizaje, tenemos el primero que dice explicar que durante la pubertad la privacidad acerca del propio cuerpo y del propio espacio se vuelve más importante tanto para las niñas como para los niños, particularmente el acceso a los baños y al agua para las niñas. Definir la atención sexual no deseada es un conocimiento importante. Reconocer que la atención sexual no deseada, tanto hacia las niñas como hacia los niños, es una violación de la privacidad y del derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Comunicarse de manera asertiva para mantener la privacidad y contrarrestar la atención sexual no deseada. Estos son los objetivos de aprendizaje, son amplios, son importantes y vamos a ver cómo hacemos esta transversalización. Leer el cuento de las pesadillas de Teo y resolver las preguntas que se plantean en el anexo a esta planeación. Vamos a ver cuáles son las preguntas que están en el anexo. ¿Qué pesadillas tiene Teo una y otra vez? Ahora que leamos el cuento lo sabrán. ¿Cómo se siente en la pesadilla? ¿Qué le dice su madre que haga? ¿Alguna vez has tenido un sueño parecido al de Teo? ¿Qué es la vergüenza? ¿Cómo te sientes cuando tienes vergüenza? ¿Recuerdas alguna vez en la que te hayas sentido así? Pues vamos a ver a qué se refieren estas preguntas leyendo el material. ¿Vieron? Yo toqué un link y en ese link lo que nos están pidiendo es ir al cuento directamente. Este cuento se encuentra en nuestro sitio Educaréis. Entonces, ustedes tocan el link y van directo a las pesadillas de Teo. Una mañana más, Teo se despertó sudando y muy alterado. Era una pesadilla recurrente. A su alrededor había gente que no había visto en su vida. De repente, algo pasaba y empezaba a ponerse colorado como un tomate, más que un pimiento morrón. Y al ver cómo lo miraban y se reían de él, deseaba hacerse invisible y desaparecer para siempre de la faz de la tierra. ¿Qué te sucede, hijo? ¿Otra vez esa pesadilla? Preguntó alarmada la madre acariciando su flequillo húmedo por el sudor. Todos se ríen de mí. ¡Qué vergüenza!, dijo triste. ¿Sabes por qué se ríen? ¿Estás seguro de que se ríen de ti?, preguntó la madre de nuevo. Teo no encontraba respuesta a la pregunta de su madre. Solo sabía que se sentía muy avergonzado ante las personas desconocidas. Esa noche se acostó con el pensamiento de que debía averiguar el motivo por el que sentía esa vergüenza que lo hacía sufrir tanto. De nuevo estaba en la calle, iba solo. La gente paseaba a su alrededor sin prestarle atención. Se acercó para ver algo en un escaparate en una tienda y de repente se vio reflejado.
Estaba desnudo. Teo se miró al cuerpo y efectivamente iba desnudo por la calle. Dio un grito, a la vez que se tapaba con una mano la boca y con la otra entre las piernas. Y sus aspavientos hicieron que los que por ahí pasaban pusieran su mirada en él. En ese momento sintió muchísima vergüenza y empezó a ponerse colorado. Fue entonces cuando la gente empezó a reír al verlo tan nervioso. Aún no había amanecido y Teo fue a despertar a su madre. Mamá, mamá, ya lo sé, lo he descubierto, le gritó. Me miran porque voy desnudo por la calle. Su madre le pidió que le contara detalladamente su pesadilla. Así que dijo su madre repitiendo las palabras del niño, vas desnudo por la calle y nadie te mira hasta que te das cuenta al verte reflejado en el escaparate. ¿Cuánto tiempo llevabas paseando? Le preguntó. Teo miró a su madre dubitativo. Tenía razón, nadie lo había mirado, nadie había visto su desnudez hasta que él mismo gritó y llamó la atención de la gente. Desde ese mismo día, Teo dejó de tener pesadillas. Bueno, les decía que en esa planeación que estamos observando, esta es la primera actividad, leer lo que le pasa a Teo. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar y compartir con nuestros estudiantes las cosas que sienten que les dan pena, vergüenza o pudor. Ellos pueden compartir qué les da pudor, qué les da vergüenza y entonces empezar a charlar con la motivación de esta lectura. Después nos pide que leamos de la página 97 a la 107, reflexionando y construyendo con las herramientas que ofrece esta lectura, esta lección, la oportunidad de adaptar a guión teatral el cuento de las pesadillas de Teo. Solo quiero mostrarles que la práctica social del lenguaje que tenemos acá es adaptar un cuento a una obra de teatro y que nos da el propósito, nos da la oportunidad de repasar o repensar lo que ya conocemos sobre cuáles son las características de un guión teatral o un texto hecho para el teatro y un cuento. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo saben los personajes cuando les toca hablar? ¿Qué se utiliza para saber qué emoción tienen que colocar en ello? Todas estas cosas nos va preguntando el libro y claro, como en otras ocasiones lo hemos trabajado en quinto, cuando se revisan también los guiones de teatro, pues seguramente sus estudiantes tendrán algunas ideas, recordarán algunos elementos que les sean sumamente importantes. Después sigue poniendo ejemplos y va dando elementos que ayudan a colocar cuándo es una
un guión de teatro y cuál es la posición del narrador, cuál es la posición de los personajes. Casi siempre en los cuentos, pues el narrador cuenta casi todas las cosas y a veces da voz a algunos personajes. En el caso del teatro, pareciera que el narrador tiene un papel menos relevante y los personajes tienen más acción. Bueno, van dando esas características, hacen algunos ejercicios que permiten identificar las características, ponen la obra de teatro y el cuento, pueden utilizar el cuento que hemos leído y poder poner manos a la obra a la hora de escribir teatro y cómo hacer esa adaptación al cuento que acabamos de leer para ustedes. Volvamos al plan de clase. Después de esto, por supuesto, sería una sesión para llegar a este punto. En otra sesión, observaríamos los videos recomendados sobre los cambios en la pubertad, el pudor y la privacidad para poder abordarlos. Los dos primeros que les voy a presentar tienen que ver con lo que ellos pueden comprender, pero más lo que las familias podrían entender respecto a esta edad y lo que están viviendo sus hijas, sus hijos, sus hijes. Y me gustaría compartirles algunos de estos videos para que los observen y vean el poder comentar cuál es la experiencia en estas situaciones y preguntar si identifican sus deseos, sus emociones y si son capaces de comunicarnos de una buena manera. Veamos los videos y verán por qué estos planteamientos. Los adolescentes empiezan a romper vínculos con su familia. ¿Te ha pasado que sientes esto? Bueno, sí, es normal. Es una etapa de la adolescencia. El adolescente necesita encontrar su propia individualidad y cuando esto pasa, empiezan a aparecer frases como déjame solo, no entres, quiero mi privacidad, quiero mi espacio y esto se vuelve muy común en tu casa. ¿Qué ha pasado? El respeto de la privacidad es importante. Los adolescentes necesitan sentir que tienen su propio espacio. Y a veces a los papás nos cuesta mucho darles esa libertad. Nos cuesta mucho entender que necesitan separarse de nosotros. ¿Qué es importante para que los puedas cuidar y proteger? Que sepas que debe haber un equilibrio entre respetar su privacidad y poderlos guiar para saber qué están haciendo, que haya una supervisión correcta de cuando están a solas. Ese equilibrio es muy importante porque si no existe, va a empezar a aparecer luchas de poder, tanto tu adolescente queriendo tener su espacio y tú queriendo controlar y supervisar. Así que la recomendación es, encuentra ese equilibrio, dale el espacio, pero también guíalo y cuídalo. Y en ese primer video, claro que es importantísimo compartirlo con las familias porque les da orientación de cómo actuar cuando sus hijas, hijos, hijes están en esta edad de la pubertad o empiezan la adolescencia y requieren requieren de mayor atención o mayor privacidad y menos cercanía. Empiezan como
distanciarse un poco. Vamos a ver el siguiente. Hablemos ahora sobre el desarrollo socioemocional y la pubertad para niños, niñas y adolescentes de quinto a octavo básico. Entre los 10 y 14 años, niñas y niños se encuentran en una etapa conocida como pubertad. La pubertad es el periodo que da inicio a la adolescencia, la cual da paso a grandes cambios corporales, psicológicos y emocionales. Este proceso involucra el desarrollo hormonal y tanto púberes como adolescentes pueden oscilar con cambios repentinos de humor, de manera rápida e impredecible. Es importante recordar que las emociones son propias de la naturaleza humana y son necesarias para una vida en equilibrio. Influyen en nuestras conductas y expresiones, sin embargo, para algunos puede ser complejo nombrarlas y explicar claramente qué y cómo se sienten. Para enfrentar estas situaciones es necesario trabajar en el desarrollo socioemocional. Esto nos ayuda a reconocer y manejar emociones, tomar decisiones responsables, desarrollar el cuidado y preocupación por otros, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. Si madres, padres y cuidadores expresan de forma abierta sus emociones. Como parte esperable de su desarrollo, los adolescentes anhelan privacidad y libertad en muchos ámbitos, incluidos los relacionados con su cuerpo y sus amistades. Es importante brindarles espacio, sin que esto signifique desentenderse de la responsabilidad de ser padres, madres o cuidadores. Es una etapa en la que comienzan a formar nuevos vínculos, buscando adquirir independencia, y necesitan confianza y seguridad para desarrollar su identidad. Lo importante es que intentemos no perder las posibilidades de conectar con ellos, tratando de conversar desde el yo pienso, yo quiero. Esto nos permite tener una mejor comunicación. Por ejemplo, yo pienso que eso puede ponerte en riesgo y me preocupa, o yo quiero que sepas que puedes contar conmigo. También es necesario evitar conversar desde el juicio o enojo, hacer constantes críticas, culpabilizar o comunicarse con gritos, insultos, burlas o ironías. Aunque algunas situaciones pueden ser difíciles, es recomendable escuchar las señales que nos entregan nuestros hijos y estar abiertos a conversar con ellos sin escandalizarse, sino tratando de empatizar. Por ejemplo, aceptando que la situación nos estresa o buscando promover una reflexión conjunta para encontrar la mejor solución al problema. Decir las cosas de forma clara y ofrecer opciones razonables los ayuda a adquirir conciencia sobre la responsabilidad de sus decisiones y que aprendan de sus errores. Esta forma de marcar límites, aún en la adolescencia, los ayuda a sentirse protegidos y a regular su comportamiento de convivencia con otros y consigo mismos. Se dice que en esta etapa, a veces una buena escucha vale más que 1000 palabras. Mostrando comprensión, apoyo emocional, asertividad y normas claras, cuidadores y cuidadoras podemos lograr una mayor cercanía con ellos y permitirá que se sientan valorados y seguros. Finalmente, es muy importante estar presentes. Esto requiere mostrar preocupación, preguntar, enseñar afecto y sobre todo ser pacientes. Demostrar que podemos ser una compañía para los adolescentes es muy valioso para toda la familia. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en educacionsexual.mineduc.cl. Bien, pues acá tenemos otro que es reflexivo, que muestra cuáles son las etapas y lo que estarán viviendo en estas etapas, no todas ni siempre, no todos ni siempre en la misma edad o en el mismo nivel educativo. Tenemos en sexto grado algunas chicas y chicos más avanzados en términos de desarrollo, madurez y que han ya transitado algunos aspectos de los que se están planteando, pero tenemos otros que van a ir transitando en ellos. Y cualquiera que sea el caso, si les vamos dando herramientas para entender, para hacer conciencia y empezar a autogestionar sus emociones, identificar sus deseos y comunicar lo que desean, quieren de la mejor manera, pues se van a evitar muchísimas dificultades con la familia, con los adultos que les acompañan, y si los adultos que les acompañan tenemos la capacidad de escuchar esta información y pensarla, también haremos un mejor acompañamiento.
Bueno, les voy a presentar el último video. Otras experiencias en la pubertad. Sensaciones corporales. Es esperable que en estas edades las niñas y los niños incrementen su percepción de sensaciones. Sucede mucho, por ejemplo, cuando ven una imagen de una pareja besándose, cuando sienten atracción. Habla de que esto es positivo, que su cuerpo las está enseñando a sentir y que esta capacidad es valiosa y pueden hablar de ello cuando sea necesario. Sentimientos amorosos. Aunque el amor infantil puede estar presente incluso desde preescolar, en esta etapa es más frecuente. Existe inquietud sobre el amor. Hay más experiencias de amor posible o imposible. Se incrementan los noviazgos infantiles y la inquietud por los besos. Aprende a asociar valores positivos de buen trato a estas experiencias. Interés en la apariencia personal. Quizá antes necesitabas motivar a las niñas y a los niños sobre su cuidado personal. Ahora adquirirá más importancia verse bien, arreglarse y estar a la moda. Ayuda a los niños y a las niñas para que se sientan bien con su apariencia, aprovechando que esta etapa de interés en su autoimagen. Necesidad de privacidad. Desde los 7 años se puede esperar que niñas y niños soliciten más privacidad en casa. Es posible que niñas y niños de esta edad deseen cambiarse a solas, que ya no quieran bañarse con sus hermanos o hermanas. Inviertan largos momentos observando detenidamente su cuerpo, especialmente si están cambiando, y deseen un espacio privado. Esto es una señal de que sus capacidades cognitivas maduran, de que son cada vez más independientes y buscan mayor contacto consigo mismos. Más que interpretar esta necesidad de privacidad como un alejamiento o como una inadecuada interpretación del desnudo, debe de ser comprendida como un avance positivo en la madurez. Mayor comprensión del erotismo. Durante los primeros años de la pubertad, las niñas y los niños aprenden que las personas adultas sienten agradable en su cuerpo y que eso es importante en una relación amorosa. Claridad sobre la orientación sexual. Como las experiencias de amor son más frecuentes, más niños y niñas irán descubriendo qué sexo les atrae y hacia quién sienten cariño amoroso, lo que aporta al descubrimiento de la orientación sexual. Es posible que pasen varios años para que puedan poner en palabras cuál es su orientación sexual, aunque sus sensaciones y emociones aparezcan con antelación. Necesidades de la infancia y de la adolescencia. A veces algunas personas adultas se confunden, porque en esta etapa, a veces las niñas y los niños se comportan como muy pequeños y a veces quieren derechos, permisos y libertades de más grandes. A veces decidirán como cuando tenían 8 años y en otras aparecerá que están hablando como una persona mayor. Este ir y venir es parte del desarrollo. Ideales de la paternidad y maternidad. Casi todos los niños y las niñas te pueden decir si quisieran ser padres o madres en el futuro, y si por el contrario tienen otros planes. En este periodo disminuye un poco el número de hijos o hijas que se desean, en comparación a lo que decían cuando eran más pequeños o pequeñas. Avanzan en comprender la responsabilidad que se asocia a un embarazo. Todo esto es parte de los ideales que conforman la reproductividad. Si muestro empatía, ayudaré a superar los miedos. Posibles miedos hacia la pubertad. Las niñas y los niños viven algunos miedos que requieren de escucha empática. Necesitas validarlos, entenderlos como importantes y conversar sobre opciones para lidiar con ellos y luego superarlos. Voy a tener mal humor. Algunos estereotipos negativos sobre la adolescencia y cambios en la relación con hermanos y hermanas mayores hacen pensar a los niños que pasar a la adolescencia es cambiar negativamente de personalidad. Por un lado, es necesario evitar hablar mal de la adolescencia y rescatar sus fortalezas, y por el otro, puedes hacer un ejercicio donde la niña o el niño escriba qué partes lindas de su personalidad desea conservar al crecer. Voy a perder mis amistades. Las amistades son la mayor importancia para la infancia. Explora formas de cómo podrían seguir con sus amistades incluso si cambian de escuela, y ayuda a que comprendan que con capacidades para relacionarse saludablemente pueden conservarlas a pesar de cambiar, además de que todos, todas y todes cambiarán para bien. Y si no crezco bien, la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre la pubertad pueden producir estos miedos. Más que solo decir que no pasará nada, puede recurrirse a una visita médica y saber que como familia podrán afrontarse las situaciones que se presenten. Erotismo adulto.
Es posible que percibas sentimientos opuestos ante el erotismo adulto. Por un lado lo empiezan a ver como positivo y anhelado para el futuro, y por el otro pueden sentir miedo. Hablar de estos temores y hacer énfasis en una visión positiva en el contexto adecuado irá a que se vayan disminuyendo hasta tener una percepción bonita del erotismo adulto saludable. Me dejarán de apapachar. Muchas niñas y niños temen que les dejen de ayudar, de cuidar y de tratar con consentimientos en casa. Temen dejar de jugar con papá o mamá. Por ello, se pueden hacer acuerdos para que sientan la seguridad de seguir estando ahí para cuando les necesiten y que podrán seguir disfrutando de una linda convivencia. Tendré que dejar mis juegos y juguetes preferidos. Este duelo es muy común. Es importante hablar de esos juegos y juguetes y hacer ver que pueden conservarse como muchas personas adultas lo hacen. Se van a burlar de mis cambios en el salón. Ante este miedo, lo mejor es practicar cómo responder con asertividad y límites firmes y sin violencia a compañeros, compañeras, compañeres y parientes que se puedan burlar. También es necesario realizar actividades grupales en las escuelas o comunidades para que se favorezca el buen trato, la inclusión y la empatía, además de revisar el tema de la pubertad específicamente. ¿Y mis sentimientos hacia la pubertad? Para las personas adultas, especialmente mamá y papá o abuelos, puede ser difícil ver, aceptar y sentir orgullo por el crecimiento de las niñas y los niños. Existen miedos, no desean que sufran, se cuestiona el avance de su propia edad y temen perder la ternura infantil. Te recomendamos hablar de estos miedos con alguien de confianza para facilitar una actitud de apoyo y felicidad ante la pubertad. Un proceso necesario para que las niñas y los niños logren autonomía y bienestar. Escribe una lista que compare las consecuencias de no hablar de pubertad en la vida. Del otro lado, lo que podemos agradecer de la pubertad. Revisa con calma ambas listas y permite que lo que ves te ayude a esperar los miedos, que son válidos y puedes afrontarlos. Si tienes algún miedo que sientas que sí depende del desarrollo, prueba a empoderar, educar y dar recursos. Es mucho mejor que tratar de detener el desarrollo. Prepárate para educar sobre pubertad saludable. Ponte el reto de que la niña o el niño por quien revisas este video viva con orgullo su crecimiento. Tú puedes. Bien, ante estos videos y la información que se comparte ahí y el cuestionamiento el compartir las experiencias personales de sus estudiantes nos dará la pauta para identificar cómo están transitando en esta etapa y qué requieren, qué herramientas necesitan para fortalecer su toma de decisiones, su autoseguridad, su autopercepción como personas valiosas y como personas que deben cuidar su intimidad, cuidar su dignidad y mostrarse de esa manera con los demás y de las maneras asertivas que pueden poner límites hacia los otros, las otras, para que respeten su intimidad. Bueno, en reforzamiento se propone construir en equipos un guión teatral donde propongan o pongan en práctica cómo resolver un conflicto de privacidad eligiendo algunos de los siguientes ámbitos: la casa familiar, la escuela o el grupo de amigos. En cualquiera de esos contextos, escenarios, que hagan un guión de teatro y, si es posible, pues que lo pongan en marcha o lo pongan, que lo hagan, lo presenten, ¿no? Presentar las obras teatrales como cierre y comentar lo que piensan de cada una de ellas. Y esto, bueno, igual ayudarles, ¿no? Con escenografías, vestuarios, utilería. Esto lo estamos calculando mínimo para 3 sesiones y aquí hay indicadores que permiten revisar la evaluación si son capaces de reconocer pues las estructuras de las obras de teatro, utilizar los signos
de interrogación, exclamación y las acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización, explicar durante la pubertad la privacidad acerca del propio cuerpo y estas cosas que ya habíamos puesto como objetivos de aprendizaje. Acá si lo logran definir, reconocer y comunicar, pues entonces damos por hecho que han logrado, han alcanzado estos objetivos de aprendizaje.